Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, hermanos mayores, representantes de los benefactores de esta Real Academia, amigos de la Academia, señoras y señores. Esta tarde, en esta Real Academia, presentamos el libro titulado Las carreras y recorridos oficiales de la Semana Santa de Andalucía, publicado por Ediciones Alfar y cuyo autor es don Jesús Creach Álvarez de Toledo, ex hermano mayor de la Real Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla y es miembro del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Para la preceptiva presentación del autor, cedo la palabra a don Eduardo Velo García, ex hermano mayor de la Hermandad del Loreto y ex consejero de la Unión de Hermandades de Jerez. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de esta docta casa, ilustrísimos señores académicos, cofrades y amigos, señoras, señores, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras por su acogida y por seguir manifestándose hacia la llamada sociedad del conocimiento con las mismas inquietudes que propiciaron su fundación. Una fundación en la que un grupo de intelectuales jerezanos, animados por la cultura e inspirados en los principios de la dignidad humana y valores trascendentes de la civilización cristiana, tal como se señala en los estatutos fundacionales de esta Real Academia, quisieron fomentar los trabajos de investigación y difusión de toda clase de conocimientos en las ramas que su título comprende. Una década antes del nacimiento de esta Real Academia, que lleva por nombre el santo patrón de los jerezanos, concretamente en un mes de febrero de 1938, en el archivo de la parroquia de Santiago de Jerez de la Frontera, se reunieron los representantes de las cofradías jerezanas para constituir la Junta Ejecutiva de la Unión de Hermandades, con el fin de dirigir el espíritu cofradiero de Jerez sobre bases del más depurado sentir religioso, cuidando al mismo tiempo los aspectos del gusto artístico y el orden de los desfiles. Entre otros asuntos, en aquella reunión se acuerda establecer una carrera oficial para las distintas cofradías en su estación penitencial anual. Solicitar del excelentísimo ayuntamiento la instalación de las mesas de comprobación de llegada y una tribuna presidencial para las autoridades, aparte de las tribunas para el público y una subvención digna de la importancia de la Semana Santa jerezana. Aquel año de 1938 nació la carrera oficial de las Hermandades Jerezanas, una iniciativa a imitación de lo que ya se venía haciendo en Sevilla desde los tiempos del cardenal Niño de Guevara, que ya en 1604 había decretado que todas las cofradías sevillanas hicieran estación en la Santa Iglesia Catedral, salvo las del barrio de Triana, que lo harían en su parroquia de Santa Ana. Antes que Jerez, ya en Málaga había planteado su recorrido oficial en la década de los años 20. De los años previos de la Guerra Civil data la carrera oficial de Huelva, al igual que Córdoba, que comienza a fraguar su carrera oficial en 1934, aunque no sería hasta muchos años después cuando las cofradías consiguieran entrar en la catedral. Algo parecido ocurrió en Cádiz, que si bien hay que fechar después de la Guerra Civil el inicio de la configuración de un recorrido oficial para la Semana Santa, hubo que esperar un largo periodo para que las cofradías lograsen hacer estación penitencial en la catedral gaditana. Junto con Cádiz, Granada es otra de las ciudades que tras la Guerra Civil establece su primera carrera oficial, concretamente desde la Puerta Real hasta la Plaza de Isabel la Católica. De pocos años después, años 50, es la carrera oficial de Jaén,
década en la que también podríamos fijar el embrión de la carrera oficial en Guadix. Por último, podemos decir que ya es en 1960 cuando Almería determina su primer recorrido oficial de las cofradías. Pero todas estas carreras oficiales tienen detrás unas ricas historias que había que desentrañar para conocer su evolución y sus perspectivas de futuro. Y qué mejor que para ello que contar con un cofrade de pro, don Jesús Creag Álvarez de Toledo. El autor del libro que presentamos hoy es un sevillano enamorado de su tierra y de las cofradías, amante de las letras y de la lectura, formado en los Padres Escolapios y posteriormente en la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense, que lo llevó a las filas de esa cofradía de altos capirotes y amplios regueros de cruces que lleva por titulares a dos impresionantes imágenes, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia, la sin par hermandad de los estudiantes. Reconocido administrador de fincas, nuestro protagonista es un profesional de primera fila que, entre otros muchos cargos, llegó a ocupar el de presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Su apasionada entrega a la ciudad que le vio nacer le llevó a integrarse en el excelentísimo Ateneo Hispalense, formando parte de la junta directiva y, sobre todo, a implicarse en el mundo de las cofradías, en las que, aún siendo muy joven, fue elegido para ser hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Cena, la que desde el antiguo templo de los Terceros, cada domingo de Ramos inunda de aromas eucarísticos a toda Sevilla. Fervor eucarístico que también hizo patente en otra cofradía sevillana, esta vez sacramental, la de la iglesia de San Ildefonso, donde ocupó igualmente el cargo de hermano mayor. Una trayectoria cofrade que le ha llevado a formar parte del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, a colaborar con su pluma en numerosas publicaciones de prensa y participar en distintos medios de comunicación, aportando experiencia, conocimientos y sabiduría cofrade. Una amplia y fructífera entrega a la Iglesia que hizo más que justificada la concesión en 2018 por parte del Papa Francisco de la medalla Pro Ecclesia et Pontifice. Autor de varios libros, hoy nos trae el resultado de un arduo trabajo de investigación en una temática hasta ahora poco estudiada, aunque sí muy comentada en todos sus aspectos, las carreras oficiales. Aquellas que nacieron, como la de Jerez, para un mayor orden y control de horarios y para que el público pudiese contemplar los desfiles ordenadamente y por un mismo espacio urbano en cada jornada de la Semana Santa. Como bien se apunta en la contraportada del libro que hoy traemos aquí, en esta obra el autor combina rigor histórico, documentación gráfica y una exhaustiva consulta de archivos, estatutos, reglamentos, acuerdos y ordenanzas de los distintos organismos cofradieros. Cada capítulo ofrece una panorámica detallada de la relación entre las cofradías y las instituciones civiles y eclesiásticas, los conflictos y consensos que han marcado la evolución de los recorridos, así como los cambios urbanísticos y sociales que han condicionado sus trazados. En definitiva, el volumen que hoy presentamos constituye una obra de referencia, imprescindible para investigadores, cofrades y amantes de la Semana Santa en general, que documenta con precisión cómo se han configurado los itinerarios oficiales y qué papel desempeñan en la identidad cultural de Andalucía y cuál habrá de afrontarse en el futuro. En este libro, su autor se ha abierto a toda Andalucía, pateándose las 10 ciudades más importantes en lo que a la Semana Santa se refiere. Por eso, cuando su autor os haga una sinopsis de todo lo que vais a encontrar en este libro, editado por Ediciones Alfar y que hoy se presenta en nuestra ciudad, veréis todo lo grandioso de su contenido. Esta ciudad, Jerez de la Frontera, tan unida en historia y corazón a todo lo hispalense, como un cordón umbilical que une la madre con su hija, la puerta de Sevilla jerezana con la puerta de Jerez sevillana, el paseo de las palmeras de nuestro parque González Ontoria, con aquel emblemático paseo de las palmeras sevillano, antesala del hermoso parque de María Luisa,
y las dos amplias avenidas, la de Álvaro Domecq y la de la Constitución, pórtico grandioso que nos lleva a jerezanos y sevillanos en Semana Santa a acercarnos a las carreras oficiales de ambas ciudades. Yo ya, como diputado de cruz de este acto, y una vez que el señor presidente conceda la venia, puedo decir que empezaremos a desfilar por las carreras oficiales de Andalucía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo, por tan brillante presentación. Seguidamente cedo la palabra al escritor de este libro que hoy presentamos en Jerez, don Jesús Crea Álvarez de Toledo, para que nos traslade aquellos aspectos que considere más interesantes del mismo. Tiene la palabra. Concedido. Presidente de esta Real Academia de San Dionisio de las Ciencias, las Artes y las Letras. Ilustrísimo señor Comisario Jefe de la Policía Nacional. Ilustrísimos señores académicos. Señores cofrades de Jerez. Y si me lo permiten, querida familia, por estar aquí hoy presente también. Me siento apabullado por las palabras de mi presentador. Me ha hecho una sinopsis realmente exhaustiva y que le agradezco infinito, porque don Eduardo Velo, aparte de ser este gran cofrade que todos conocen ustedes, también es un gran amigo que se ha permitido y se ha desvelado porque este acto tuviese lugar en este foro tan esencial para el mundo de Jerez. También quiero darle las gracias a alguien que ha participado en el libro de una forma esencial, como ha sido don Eduardo Vega Jeán, porque realmente gracias a él y gracias a don Eduardo Velo han sido mis dos faros para poder analizar de una forma mesurada y verídica toda la trayectoria del mundo cofrade jerezano. A Paco Holgado, que también ha contribuido en la parte relativamente importante de la grafía y de las fotografías que en el mismo se ilustran. Y también, aunque sea a la distancia, quiero también tener un especial recuerdo para el presidente de la Unión de Hermandades, a don José Manuel García Cordero, que le ha sido imposible estar aquí hoy con nosotros debido a sus compromisos, evidentemente, cofrades. Bien, el tema de este libro, como también ha expuesto mi presentador, tenía un reto por delante. Y el reto era tratar de aunar en una sola obra todos aquellos contenidos de distintas realidades en distintas provincias andaluzas, en los que se pudiera ver una visión de conjunto de todo lo que representa y supone la Semana Santa en Andalucía a través de algo tan especial y puntual como son sus carreras oficiales. Las hermandades, evidentemente, tienen siglos de existencia, pero sin embargo las carreras oficiales apenas un siglo. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos con que en este siglo ha variado sustancialmente todo el aspecto, digamos, de conjunto de todas esas hermandades que durante un tiempo y durante tantos años estuvieron deslavazadas, cada una actuando por una parte. Se ha comentado que realmente en Sevilla nació una carrera oficial allá por el año 1604 en un sínodo diocesano que convocó el cardenal Niño de Guevara. Y lo importante fue tanto ese cardenal como el que le siguió, que era don Pedro Cabeza de Vaca y Quiñones, que fue el que obligó no solamente a ir a la catedral, sino también establecer unos recorridos que impidiesen que las hermandades hispalenses tuviesen confrontación unas con otras. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de ir a la catedral
ya sea en Sevilla o ya sea en cualquier capital, suponía que había que tener un orden, y ese orden era esencial para la posibilidad de que no hubiese problemas de interferencia entre unas y otras. Esto ha sido lo que me ha animado a mí a escribir este libro. Y como nadie es profeta en su tierra, pues al principio, cuando yo empecé a pensar que podía escribir algo sobre las carreras oficiales en mi ciudad, pues encontré cierta bulia, cierta desgana, y me hizo desanimar en el proyecto. Casualmente, entonces, tuve que viajar a Málaga y también casualmente conocí al presidente de la agrupación de cofradías de esa ciudad, quien también de una forma breve, pues les puse el que tenía el deseo de escribir aquella obra en la que se hablase de las carreras oficiales, porque, entre otras cosas, me interesaba esas realidades tan poco conocidas interrelacionalmente hablando de unas ciudades con otras. Todos conocemos lo que es el ejemplo de nuestras propias capitales, de nuestras propias ciudades, pero sin embargo, debo confesar, y yo el primero, que había un gran desconocimiento en lo que se refiere a otras capitales en las cuales pues no había tenido ocasión ni de profundizar ni de ahondar en sus contenidos. Y este señor me animó de una forma verdaderamente esperanzadora. Me presentó a una gran persona que se llamaba doña Trinidad García Herrera, que en paz descanse, por cierto, y que me abrió los archivos de toda de la agrupación de cofradías malagueñas. Con ese espíritu volví a Sevilla y decidí que si allí ya en Málaga había tenido esa oportunidad de conocer de primera mano y tan a fondo las realidades de esa ciudad, que podía intentar seguir haciéndolo en otras. Y mi gran satisfacción fue encontrar ese apoyo y esa ayuda y esa colaboración y ese bagaje de datos en todas y cada una de las capitales andaluzas. Empecé a trabajar un poco por las más alejadas, Almería, Granada, y me centré también en Guadix, porque Guadix también debo decir que fue una gran desconocida para mí. No conocía ni su federación, ni conocía los entresijos de su carrera oficial, pero también me fueron facilitados por una persona de la que después hablaré. Seguí con ese proyecto, terminé también con Sevilla, porque tenía la información suficiente para, a través de mi bibliografía y a través de muchos datos que poseo, encontré la posibilidad de seguir ahondando y profundizando en todas esas realidades. Este es un trabajo que, ante todo, pretende ser objetivo y también sujeto a errores, porque se manejan cientos, cuando no, yo diría que hasta incluso miles de datos. ¿Y qué ocurre? Que en una pléyade y en un abanico tan amplio de posibilidades, debo confesar, y lo digo aquí públicamente, que después de tener el libro en mis manos, hasta ahora he encontrado un error y pido disculpas por ello. Y tienen ustedes bastante que ver en este tema, porque en el capítulo destinado a la relación de presidentes de todo y cada uno de las agrupaciones, federaciones y de la Unión de Hermandades, en el apartado de Cádiz se ha deslizado, esos duendes que tiene la imprenta, dos nombres de dos presidentes de Jerez que se han repetido en la ciudad de Cádiz. Si alguno de ustedes tiene ocasión de leer el libro, le pido públicamente disculpas porque, aunque haya sido ajeno a mi intervención, pero que si figuran esos nombres, que comprendan ustedes que también los señores de la imprenta y las editoriales pues tienen también sus posibles fallos que no hay que realmente tener más en cuenta. La naturaleza del libro, yo diría que en primer lugar resulta pionero porque, como hemos dicho antes, hay muchísimos trabajos valiosísimos en distintas capitales atribuidos a sus propias poblaciones. Sin embargo, el hecho de tratarlo a nivel de conjunto, creo que damos un paso más en el avance de lo que es aglutinar esta realidad que debe seguir siendo Andalucía, al menos desde el punto de vista cofradiero. Y las carreras oficiales
nacen por una razón, porque existen las hermandades. Si no, no habría carrera oficial, obviamente. Y en la definición de cofradía, yo me basaría, y se lo voy a hacerla a ustedes partícipes, de algo tan significado como sea, qué define o cómo se puede definir a una cofradía. Lo he aprendido y lo he escuchado recientísimamente en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde tuve ocasión de participar en un acto donde una monja de la comunidad de las mínimas, de clausura, definió las cofradías de una forma tan sencilla y tan clara que a mí me causó sorpresa y por eso lo expongo aquí. Dijo que una cofradía era la expresión visible de lo invisible. Nada más. No añadió nada más. La expresión visible de lo invisible. ¿Y qué verdad es eso? Porque realmente nosotros, con nuestro afán y con nuestro deseo de hacer partícipe a las hermandades en las calles de nuestras ciudades, para evangelizar sobre todo, lo que se pretende y lo que se logra es manifestar algo visible, pero de lo que es, ahora en este momento, es invisible para nosotros, la presencia de Dios. Y al hilo de esto, también adquirí una gran experiencia con una persona, canónigo de la Catedral de Guadix, que me causó también una gran impresión. La diferencia que me marcaba entre lo que es una procesión y lo que es una estación de penitencia. Para muchos resulta equívoco el término porque relacionamos los dos términos como si fuera una sola casa, pero no es así. La procesión viene de procesio, en latín, implica un movimiento desde un lugar a otro, procesio. Pero la estación de penitencia, el término latino es estacio, que significa permanecer. Afortunadamente, Jerez, Sevilla, Córdoba, Granada, estas capitales tienen la suerte y creo que la responsabilidad suprema de que nuestras hermandades, cuando salen en procesión, hacen su estación de penitencia en los templos mayores, en las catedrales. Y esto implica una diferencia fundamental que precisamente este canónigo, don Manuel Amezcua, imparte año tras año a los cofrades accitanos de tal manera que le hace ver cuál es la diferencia entre un término y otro. Para mí, ya vuelvo a insistir, que me causó una gratísima impresión que creo que debería ser extrapolable a otras capitales. Si ahora avanzamos en la estructura de la obra, si alguno ha tenido ocasión o tendrá ocasión de releer o repasar el libro, verá que se sigue un sistema y un esquema común para todas las capitales, todas las ciudades. Hay una primera parte que es histórica porque se debe arrancar de los momentos iniciales de cada momento donde nacen nuestras hermandades. Después hablaremos del nacimiento de alguna hermandad de aquí, de Jerez, que se cuenta por siglos su existencia. A mí me han sorprendido, como he dicho antes, la multitud de datos, de fechas, de cifras, de conocimientos y sobre todo de descubrimientos a nivel histórico que me han ido aportando todas las capitales de Andalucía. En cuanto al contenido, yo diría que todas, en lo que a estaciones y sobre todo a carreras oficiales se refiere, todas han intentado un afán, en primer lugar, de superación y también de mejora en todas sus realidades sociales dentro de lo que es cada población. No es igual la fecha de nacimiento, como se ha mencionado antes, aquí en Jerez en el año 1938, como nacieran esa carrera oficial en una población infinitamente menor al número de habitantes que hoy tiene, con la realidad que hoy ofrece afortunadamente una ciudad como Jerez. Sin embargo, ese afán de superación, vuelvo a insistir, y aunque sea aparentemente tirar piedras sobre mi propio tejado, no dejo de reconocer
que sin embargo Sevilla en ese aspecto todavía no ha tenido la suficiente valentía para dar el paso de hacer una modificación de nuestra carrera que naciera en 1918 en su trazado actual, porque antes era otro. Como veo que aquí hay muchas personas que conocen bien Sevilla, me atrevería a hacerle esa confidencia, cuando las cofradías pasaban por una calle tan estrecha y tan angosta allí, que era la calle Placentines, a la salida de la catedral. Ese era el recorrido oficial. Hoy día nos parecería una locura, a los sevillanos sobre todo, que las cofradías siguieran pasando por la calle Placentines en su parte estrecha, porque es que los pasos no cabrían. Sin embargo, habría arduos y grandes defensores de aquella realidad y no querían que se cambiara. Lo mismo nos pasa al cabo de los 108 años de aquella realidad. 2026 ya no es igual a 1918. La población de entonces era de 175.000 habitantes, hoy día somos 700.000. El público que iba o foráneo que acudía a la ciudad no era ni con mucho el que hoy aparece en todas las ciudades, por supuesto en Jerez, donde se sienten atraídos por esta realidad cofradiera que es nuestra Semana Santa. Entonces, lo que me parecería oportuno sería el que en un futuro, no pierdo la esperanza, de que se tratase de buscar una salida airosa, meditada y profunda de lo que puede ser nuestra realidad para mejor servicio, yo vuelvo a decir, de los cofrades de Sevilla, de sus hermandades y también de todo el público que los contempla. El libro tiene una segunda parte, y tiene una segunda parte muy breve. Si alguno de ustedes ha tenido ocasión de hojearlo, verán que de un libro que tiene 504 páginas, solamente la segunda parte apenas llega a las 20 carillas. En ellos se hablan de temas muy concretos, sobre todo porque lo que se pretende huir con esta obra, y lo digo públicamente, no es de hacer comparaciones. Las comparaciones, como dijo en cierta ocasión don Miguel de Cervantes, las comparaciones resultan odiosas. Yo lo que pretendo es establecer una serie de conceptos para que se puedan analizar de forma objetiva y que el lector sea el que saque sus propias conclusiones a todo y cada uno de los contenidos que se vierten en todas las capitales, en todas las ciudades. Para mí, el hecho de que hubiese en esta parte, segunda parte, pues los patrones de cada ciudad, me llamó la atención porque creía que debía incorporarse, por lo menos para generar conocimiento de todos los andaluces, el hecho de saber qué patrones tenemos en cada ciudad. Y aquí la Virgen de la Merced data por siglos, desde 1300, seguro que aquí habrá personas que lo saben muchísimo mejor que yo, nada menos que desde 1300 el patronajo de la ciudad, más de 700 años. Pero es que también el patrón, San Dionisio, al que esta casa da nombre, pues también tiene desde la época de la Reconquista del rey Alfonso X el Sabio, tiene el privilegio también de ser el santo patrón de esta ciudad tan querida. Otro aspecto que se mira son las longitudes de la carrera oficial. Para mí me llama muchísimo la atención el hecho, y me enorgullece, de que sea Jerez la carrera oficial más larga de toda Andalucía. Ha variado a lo largo de los años y gracias a don Eusebio, pues hemos tenido la ocasión de poder ver la posibilidad de los cambios que ha habido a lo largo de este tiempo. Él me ha facilitado una información valiosísima porque gracias a él he tenido la oportunidad de verterla en el libro, analizando los distintos recorridos que con mayor o menor fortuna, pero siempre con la mejor voluntad, se ha intentado hacer para llevar a Jerez el mejor lugar posible, que sus hermandades pudieran hacer sus procesiones para ir a la Santa Iglesia Catedral. Otro aspecto son los aforos. Los aforos varían también en un número indeterminado de personas que lógicamente no se pueden cuantificar solo año tras año. El caso de Guadix, como he dicho antes, es el aforo más pequeño de todos. El aforo mayor es el de Sevilla, que paradójicamente, siendo los quintos
en el tamaño de nuestra carrera oficial. Sin embargo, somos los primeros en aforo, lo cual no deja de ser una contradicción, porque eso implica una congestión de público en relativamente poco espacio de terreno físico. Otro tema que también he destacado, que resulta curioso, al menos desde mi punto de vista, y puede ser de interés crematístico, es el precio de las distintas sillas, de los distintos palcos en todas y cada una de las ciudades. Hay una diversidad tremenda según cada una de ellas, pero no nos debemos de extrañar porque hay que analizar algo de lo que también Jerez se debe sentir muy orgullosa, y es que el número de hermandades que existen en Jerez, el segundo de Andalucía, porque Sevilla tiene 60 cofradías y Jerez tiene nada menos que 45, y el número de pasos que transitan por la ciudad a lo largo de la Semana Santa son nada menos que 79. Es decir, todo esto estará sujeto a cambio, si Dios quiere, en una mejora, en una ampliación, y que tendrá que llegar de una forma mesurada y sobre todo analizada por el conjunto de los hermanos mayores en el seno de la Unión de Hermandades. Para mí me resulta gratísimo ver esto frente a otras ciudades pues, que tienen 17 o 22 hermandades en sus estaciones de penitencia. No es nada malo eso, pero sí que me señala que Jerez ha dado un paso tan importante como es llevar a distintos barrios de la periferia a muchas hermandades que con mayor o menor fortuna o tiempo o dificultades pueden hacer sus estaciones penitenciales a la Santa Iglesia Catedral, la antigua colegial. La antigua colegial a mí me llama la atención porque también otro dato admirable que yo he descubierto en ustedes es el hecho de que allá por 1695, la entonces, que era colegial, pues adoleció de una serie de defectos estructurales y tuvo que empezar un largo periodo de obras. Eso también lo he visto a través de mi presentador. Y ese periodo de obras se alargó en el tiempo nada menos que más de 60 años, en concreto hasta el año 1758. En 60 años pasan varias generaciones y cabía pensar que se podría haber olvidado esa vieja tradición de estacionar a la catedral o en este caso a la colegial. Sin embargo, fueron los cofrades de ese siglo XVII y XVIII los que reivindicaron la necesidad de volver a hacer sus estaciones de penitencia en la catedral. Y así se lo solicitaron al Cabildo catedralicio. Eso me llamó la atención, pero no es el único caso de lo que me ha llamado la atención. Aparte de eso, en lo que se refiere a los antecedentes históricos, como antes mencioné, nada menos que en el año 1340, pues un rey de Castilla, Alfonso XI, vino y se desplazó a Jerez y estuvo durante toda la Semana Santa contemplando las hermandades que entonces salían, y concretamente incluso en una que en aquel momento se llamaba el Entierro de Cristo, pues lo presidió como rey que era de Castilla y León. Ven ustedes que hemos manejado muchos conceptos, muchos apartados tan distintos que van desde el dinero hasta la historia, pasando pues por el número de hermandades y el número de pasos. En cuanto al número de hermandades, les digo a ustedes una cosa también muy curiosa. ¿Saben ustedes cuántas cofradías procesionan en Semana Santa en estas 10 capitales? Se lo voy a decir. 336. ¿Saben ustedes qué número de pasos o tronos, el caso de Málaga, cuántos tronos o pasos desfilan en dichas hermandades? 633. Si ven ustedes, el número sale casi capicúa. No quiere decir que eso sea una cifra inamovible, afortunadamente, pero variará con el tiempo, pero sin embargo, al momento actual, son 336 hermandades las que salen en las 8 capitales de provincia, más los 2 obispados, y 633 pasos y tronos los que salen también en esas distintas ciudades. Simplemente eso a título de curiosidad.
Ha mencionado mi presentador las personas que integraron esa primera unión, ese conjunto de hermandades que decidieron unirse allá en la década de los años 30 del siglo pasado. Yo quisiera tener un especial recuerdo hacia dos sacerdotes que fueron los que propiciaron de una u otra forma, se ha mencionado la Iglesia de Santiago, y fue don Francisco Corona Humanes. Pero también el primer, vamos a decir, presidente tengo entendido que fue don Juan Ruiz Candil, y si no, me corrige mi presentador, que de esto, como es lógico, infinitamente sabe más que yo. A través de ellos han venido hasta el actual presidente 17 presidentes de la Unión de Hermandades. Y debo alabar el gusto de no haberle cambiado el nombre para nada a todo lo que ha sido esa unión inicial que propiciara el que se estableciese la posibilidad, en primer lugar, de la demanda que tenían las hermandades jerezanas por tener una carrera oficial al modo de otras ciudades, como se ha mencionado también, hipotéticamente Sevilla. Era muy interesante el tener esto, pero también era interesante ante la propia jerarquía eclesiástica y ante la propia autoridad municipal el que hubiese una voz conjunta que hablase en nombre de las cofradías para reivindicar las peticiones o posibles derechos que la pudieran asistir. Pero aquello no nació por la vía espontánea, y aquello también tuvo sus detractores. Antes hemos mencionado la calle Placentines de Sevilla. Allí se le llamaba a los que querían continuar con aquella carrera los anticuarios, y a los que querían modificarla los modernistas. Extrapolándolo a lo mejor con otras palabras más actuales, pues realmente también en aquella época, en 1938, hubo, de hecho, hasta 4 hermandades, creo recordar, que no estaban de acuerdo con crear esa unión de hermandades. Sin embargo, esa postura afortunadamente duró poco, y salvo una que al año siguiente decidió hacer su propio recorrido individual por las calles jerezanas, sin embargo, el resto de todas las demás cofradías se prestaron gustosamente a tener su primera carrera oficial. Y eso, vuelvo a insistir, honra a esta ciudad, porque en tantas cuantas cosas hemos mencionado, habéis sido un referente para toda Andalucía y para toda esta realidad cofrade. Ya quedaron lejos los tiempos, allá por el año 1922, de aquellas carreras del dolor, con la Virgen del Dolor precisamente. Y se superaron momentos difíciles, previos, lógicamente, en la década de los años 20 del siglo pasado, hace más de 100 años, concretamente 104 años, en las que se produjeron desórdenes, pero que supieron ser superados de una forma admirable por todos los cofrades y todos los jerezanos de bien. A ustedes se les cabe el honor y la satisfacción de ser herederos de aquella singular situación, que la superaron admirablemente y que sirvió de referente en muchos casos para ulteriores realidades que también se produjeron desgraciadamente en otras ciudades. Diría que me gustaría, para finalizar y no cansarle a ustedes, el hacerle una exposición en la parte gráfica de todo lo que va a ser, de todo lo que ha sido y de todo lo que es las distintas concepciones de carreras oficiales que hay, o recorridos oficiales, como es el caso de Málaga, que ha habido y que existen en nuestras ciudades, para que se hicieran una idea breve, porque lógicamente en el libro lo tendrán mucho más ampliada esa parte gráfica, pero al menos para explicarles someramente cómo se enfocan en las distintas capitales el hecho de que haya unas en las que las hermandades rematen sus recorridos y sus procesiones en la estación de penitencia, en las catedrales, y otras que en cambio no pasan ni cerca de esas catedrales. Realmente hay esa variedad y ese cromatismo y esa variedad de
realidades en Andalucía que nos hacen ver nuestra pluralidad y todas son respetables. Una por las circunstancias, otra porque lo han considerado oportuno el no llegar a estacionar a sus propios templos mayores. Así es que, si le parece, y con permiso y la venia del señor presidente, pues vamos a proyectar ahora mismo una serie de fotografías para que todos los presentes puedan analizar y ver, aunque sea someramente, lo que serán las carreras oficiales a nivel andaluz. Esto, como ven ustedes, es la portada del libro, en la cual pues se reflejan todas las ciudades como si fuera un círculo que pretende aunar todo el conjunto de esta realidad que es nuestra Semana Santa. Se han vertido distintas fotografías. Esa imagen solamente está a nivel de cartel porque en el libro se ha omitido, pero es una imagen que es de las iconográficamente mejores que existen a nivel andaluz. No procesiona en Semana Santa, pero sí le puedo a ustedes decir que realmente es digna de admiración si alguno de ustedes alguna vez tienen ocasión de ir al convento del Santo Ángel en Sevilla, donde lo podrán admirar y venerar, como es el Santísimo Cristo de los Desamparados. Por favor. Aquí empezamos ya el recorrido oficial de las hermandades. Es el caso de Almería. Lo vamos a poner todo por orden alfabético y prefiero dejar Jerez para el final para analizarlo más detalladamente. El caso de Almería, como ven ustedes, las cofradías tienen un punto intermedio. Van a la catedral, pero no entran en la catedral. Ellos tienen la aspiración en un futuro de que puedan en algún día estacionar a la catedral, pero, sin embargo, en los momentos actuales, la carrera empieza en un lugar que se llama el Paseo de Almería, discurre por un recorrido relativamente corto y remata en esta plaza, que es la plaza de la catedral, ante la fachada principal del templo. Ahí observamos una especie de cobertura donde está la presidencia de autoridades y de la agrupación de cofradías almeriense, y la cantidad de público que se congrega en ese lugar, que por ser una seña de identidad para la ciudad y como punto culminante de todo su recorrido oficial. Siguiente. Aquí esto les resultará a ustedes muy familiar porque es la Catedral de Cádiz, que también tiene una peculiaridad especial. ¿Qué peculiaridad es? Pues que, como ven ustedes, la catedral es la única ciudad en la que la catedral está en mitad del recorrido de lo que es la carrera oficial. Las hermandades que rinden su estación en la catedral, ese templo está siempre al final de toda la carrera oficial. Sin embargo, en el caso de Cádiz, el recorrido oficial en medio es donde se encuentra, a mitad de camino, es donde se encuentra la catedral, entrando las cofradías, como ustedes sin duda conocerán también, por una puerta y saliendo por la puerta principal, donde se ubican las tribunas y palcos allí residentes. El caso de Córdoba también resulta peculiar, y resulta peculiar por una sencilla razón, porque le llaman la carrera de las 5 puertas. Y tiene una seña especial e identitaria, que es que todo el recorrido de su carrera transita por un espacio que es patrimonio de la humanidad. Ninguna carrera de las restantes andaluzas podemos decir, aquí lo podemos decir con admiración, que el recorrido oficial de toda la Semana Santa cordobesa, que no tiene tanto tiempo, porque siempre haya existido la diatriba de pensar si la carrera oficial tenía que ser a través de unos espacios más amplios
por la Plaza de las Tendillas, que allí se llama, o por otros lugares más amplios, que eran zonas hasta incluso comerciales, y rehusaban a ir al Templo Mayor, a la Catedral Mezquita. Sin embargo, recientemente, desde hace pocos años, establecieron los mismos cofrades cordobeses la posibilidad de que ir a la catedral, aunque fuesen calles más angostas y aunque su trazado fuese más dificultoso, pero que el fin primigenio que debían cumplir era precisamente el estacionar y rendir su estación en el Templo Mayor. Esta plaza resulta peculiar en Granada por una sencilla razón, porque es la que está previo a la entrada a la catedral. Como he dicho antes, Granada en 2025 ha tenido la mayor amplitud en su recorrido oficial, porque nada menos que empieza en el templo de Nuestra Señora de la Angustia, la patrona de Granada, y a partir de ahí, por las calles que transita, llega hasta la entrada a la catedral. Esta foto quizás aparentemente les resultará a ustedes extraña porque están los palcos montándose, no refleja bien lo que sería el conjunto de la carrera, pero la he querido poner por un dato significativo, porque es también la única ciudad andaluza que en esta subida, previo a la entrada a la catedral, las cofradías son recibidas por su arzobispo. Y ahí se reza una oración, hay un acto cultural antes de entrar a la catedral, digamos como para predisponer a los cuerpos de nazarenos a que van a entrar al Templo Mayor y que van a iniciar entonces su verdadera estación de penitencia. El arzobispo se dirige a las hermandades, rezan esas oraciones, verán ustedes que inician una especie de subida más o menos prolongada y rematan en el interior de la catedral granadina. Aquí esta es una imagen genérica de la carrera de Huelva, que también tiene otra peculiaridad, que es la única carrera andaluza también, por eso estoy resaltando los aspectos que nos identifican o que nos separan, en este caso, que esta carrera no pasa ni de cerca por la catedral onubense. Ellos tienen desde un principio el comienzo cerca de un templo céntrico cercano, pasan por la plaza, cogen la Gran Vía, pasan por delante del ayuntamiento, pero sin embargo en ningún momento se acercan a la catedral onubense porque consideran que se encuentra muy alejada del centro histórico de su propia ciudad. Así es que por ese aspecto no tienen problemas de ninguna clase en seguir y hacer sus estaciones de esa forma. Esta estampa ya no se ve. Esta estampa la traigo aquí, de la ciudad de Jaén, pero también era una forma única de pedir la venia al momento en que entraba en la carrera oficial las hermandades jienenses. La venia no la pedía el diputado mayor de gobierno, ni la pedía el fiscal de la Cruz de Guía, como solemos hacer en otras ciudades. Sin embargo, ellos la venia lo consideraban tan importante que quien tenía que pedir la venia era la Junta de Gobierno, con su hermano mayor al frente, para desplazarse a la presidencia que marcaba los tiempos de paso de cada cofradía y pedirles la venia en su conjunto para después ya, lógicamente, reintegrarse a su lugar de origen. Vuelve a ser una cosa peculiar, pero que ya en los últimos años Jaén también se ha identificado ya con el resto de otras ciudades y han preferido ya que sea el diputado mayor de gobierno y el fiscal de Cruz de Guía los que la soliciten, pero me parecía que esta estampa era lo suficientemente ilustrativa como para mostrarla como algo que se ha venido haciendo hasta hace muy poco tiempo. Esto no es una foto, como ven ustedes, esto es simplemente un plano de los que ya mencioné antes, que me facilitaron en Málaga y donde pueden ver ustedes la amplitud de lo que es la nueva tribuna de acceso, lo que en Sevilla llamamos el palquillo, como algunos de ustedes conocen, y que sin embargo en el caso de Málaga está la Plaza de la Constitución, y han creado una macro tribuna donde se recibe a las hermandades,
porque está a la cabecera de la calle Larios, tan conocida por todos los andaluces, lógicamente, y fuera de Andalucía. Y en este lugar se sitúa este puesto de control, empezando ya a invertir el sentido de la marcha, que antes era desde la Alameda hacia arriba y ahora es desde la Plaza de la Constitución hacia abajo. Ahí ven ustedes la amplitud de espacios que hay, y si yo lo comparase, y hablo en primera persona, con nuestro palquillo, que tiene una mesa y 5 asientos, pues el aforo que tiene este espacio es de 907 localidades, 907. Aparte de eso, tienen un centro de comunicaciones en la parte inferior, debajo de los palcos, tienen una serie de servicios, tienen antenas de televisión por todas partes, es decir, lo han montado, y esto es a partir del año 2019, cuando se ha creado esta realidad que realmente resulta muy, yo diría que referencial para todos nosotros, y sin tener que llegar a esto, que creo que podría ser tenida en cuenta en un futuro por la cantidad y la calidad de lo que abarca. Ven ustedes aquí cómo es al fondo toda la calle Larios y cómo van las cofradías, los tronos van desfilando hacia la salida hacia la Alameda, que no llegan a la Alameda, pero que sin embargo le ha permitido esta ampliación por una calle que se llama Fernández, el agrandar también su trazado sin llegar a la extensión que tiene la carrera oficial jerezana, pero se acerca mucho en lo que a metros lineales se refiere. Tiene 1.200 y pico de metros y realmente ha dado la posibilidad de que muchísimo mayor público y muchos más cofrades malagueños tengan la oportunidad de ocupar sus asientos a lo largo de su carrera oficial hasta un total de unos 25.000 localidades. Esto sí me resulta a mí muy familiar en primera persona, porque son los palcos de la Plaza de San Francisco de Sevilla, donde lógicamente se sitúa la presidencia de la ciudad, del municipio. Está a mitad de la plaza, en la primera fila de palcos, en el lado derecho de la imagen, y ahí se sitúa la tribuna oficial donde las autoridades municipales reciben a las hermandades. También hay un puesto de control ahí con un palquillo que lo ostenta la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías para hacerle el seguimiento a cómo van cumpliéndose los horarios en mitad de lo que es el trazado de la carrera oficial. Y esta estampa es contradictoria. Esta estampa, yo la verdad es que desconozco si en Jerez hay algún espacio habilitado en algún punto concreto de su trazado para algo tan necesario como son los mingitorios, máxime cuando las carreras oficiales cada día son más extensas en lo que a horarios se refiere y que es necesario, pues en momentos determinados, para determinadas personas incluso, pues tener que utilizar cabinas como esta que son para los servicios. A mí, vuelvo a insistir, como sevillano, me duele que un espacio tan emblemático y tan histórico como es nuestro Patio de los Naranjos, donde a la izquierda de la imagen se vislumbra o se intuye la Giralda, pues que se ha ocupado por estos servicios. Pero en ello estamos intentando encontrar soluciones para superar esto. De todas formas, me parece que era digno de ser presentado porque para mí es la imagen de algo que se debe ser superado con el tiempo y tratar de mejorarlo para la buena imagen de la ciudad y de las cofradías. Esta fotografía es de Guadix. Y Guadix, como he dicho antes, de la mano de este sacerdote, don Manuel de Amezcua, canónigo de la catedral, pues en Guadix tiene el obispado, y en eso también tenemos que sentir admiración por ellos, el obispado más antiguo de España. El obispado más antiguo de España no es Toledo, no es Burgos, ni Valladolid, ni Córdoba o Sevilla, no. El obispado más antiguo de España, que data del siglo I, es precisamente el de Guadix, con San Torcuato, que fue su fundador y el patrón de la ciudad. Entonces,
Como también he mencionado, esta carrera es la más breve, tiene solamente 1.500 sillas que se aglutinan fundamentalmente en lo que es la puerta de entrada de la catedral. Se hace también un acto litúrgico muy importante dentro del Templo Mayor y realmente me resulta encomiable el que los propios cofrades accitanos tengan esa realidad y ese convencimiento de lo que van a hacer dentro de la catedral, que no es entrar por una puerta y salir por otra, sino que van a algo tan sensible como es rendir su estación de penitencia. Esto no hace falta que le diga a ustedes lo que es, lo conocen ustedes infinitamente mejor que yo, pero realmente me resulta extraordinariamente bello el marco escogido para poner esa tribuna y que creo que no hace falta mis palabras, que humildemente no podrían expresarle mejor que ustedes saben lo que es y lo que representa ese espacio. Y aquí pues también la imagen voluminosa y tumultuosa, diríamos, de una cofradía desfilando pues, por el recorrido jerezano, donde se ve y se aprecia el calor que recibe las cofradías, reciben de todo el pueblo de Jerez, sin excepción. Y esta también, la imagen, que ustedes también la conocen mejor que yo, en la entrada en la catedral, que también me resulta totalmente grata el poderlas ofrecer aquí simplemente como un homenaje por mi parte que quiero rendirle de admiración hacia su propia ciudad por lo que han conseguido, que realmente entiendo que es digno de conocimiento y me alegrará muchísimo que en el futuro muchos cofrades de otras capitales, desde todos los rincones de Andalucía, desde Almería hasta Huelva, pasando por Córdoba o Málaga o Cádiz hasta Jaén, tengan la oportunidad de conocer cuál es esta realidad jerezana tan importante y de tantos siglos de antigüedad, aunque su carrera se mida solamente por cerca de 100 años. Y esta es la imagen que yo he querido plasmar a lo largo de esta exposición, que he intentado hacerla breve, porque como he dicho antes, el libro mantiene 504 páginas, está plagado de distintos contenidos muy, muy variados, muy complejos en algunos casos. Yo diría, y me atrevo a decirlo sin ambaje, que no es un libro para leerlo, es un libro para consultarlo, por la sencilla razón de que son tantas y tan variadas los datos que se ofrecen, que como consulta, como curiosidad, para ver lo que es o cómo son en un momento determinado algunas de nuestras capitales, servirá sin duda para enriquecer nuestro conocimiento y al mismo tiempo también para sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que representamos, de lo que es la historia de nuestras hermandades y de lo que podemos ofrecer como realidad cristiana que somos ante el pueblo de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús, por tan interesante descripción de las tripas de este libro, que será sin duda referencia para todos aquellos interesados en las hermandades y cofradías andaluzas. Esta obra analiza como un texto expositivo humanístico que sistematiza los itinerarios profesionales con rigor académico. El asunto central son las carreras oficiales, mientras que el tema profundiza en la evolución histórica y organizativa de lo que se conmemora. Predomina la función referencial, aportando datos precisos con un alto nivel de concreción y eficacia, sustentado
en fuentes documentales sólidas. Estructuralmente sigue un orden deductivo partiendo de la normativa de los consejos hacia la casuística de cada capital andaluza. Desde la perspectiva del análisis del discurso, la obra reconstruye la cartografía de la fe, entendida como un sistema que reelabora la vivencia cotidiana en un rito institucionalizado. La carrera oficial no se presenta aquí como un mero conducto logístico, sino como un escenario de representación social donde se convergen la tradición y la funcionalidad del urbanismo contemporáneo. Este estudio se posiciona como un ejercicio de evaluación por pares en el campo de la cultura, cumpliendo con la fidelidad y precisión exigidas para la recuperación de la sustancia intelectual de un texto. Jesús Crea Álvarez de Toledo nos entrega en este trabajo un estudio que trasciende la mera descripción técnica para situarse como un texto expositivo humanístico de alto rigor académico. El meollo del asunto de la obra, los itinerarios oficiales, sirve de base para un tema profundo, la dialéctica entre el espacio urbano y la gestión de la identidad colectiva andaluza. Bajo una estructura predominantemente deductiva, el autor emplea una función referencial y un lenguaje denotativo que otorga veracidad y solidez a sus premisas históricas, sustancia intelectual de un texto. En definitiva, la obra ofrece una visión panorámica y crítica que favorece la comprensión profunda de cómo Andalucía ha cartografiado su religiosidad a través de los siglos. Enhorabuena por tan espléndido trabajo. Me he tomado la libertad, sin pedirte permiso, de utilizar algunas reflexiones de una parte de un apartado de mi tesis doctoral que aborda lo que denominé en su día el paisaje sonoro. Seguía el concepto de cómo evolucionaba a lo largo de los años el seguimiento del pueblo, el canto tradicional de la Semana Santa como era el de la saeta. Pues bien, en ese trabajo, qué duda cabe que hay un paralelismo, porque a finales del 19, y está descrito maravillosamente bien por Benito Pérez Galdós en su célebre novela La bodega, pues ahí es donde se recoge donde se cantaba tradicionalmente, que era en la cárcel. La mayoría de las hermandades, que no eran demasiadas en aquella época, donde se cantaba era en la cárcel y cantaban los presos. Claro, desde ese momento a lo que hoy hay a lo largo de los años, ¿no?, en las sociedades, digamos, de todo tipo, desde los casinos hasta las sociedades agrícolas, en las casas socialmente potentes que en sus balcones se cantaban saetas, etcétera, se ha constituido, podríamos decir, un paisaje sonoro que, por cierto, desgraciadamente no había antecedentes. Solo encontré un trabajo sobre este tema que se refería a la fiesta de moros y cristianos de Alicante. Pues me he tomado la libertad, sin pedir permiso, de utilizar una serie de reflexiones que en su día, pero porque entiendo que en el fondo hay una relación que me ha permitido hacer estas reflexiones. Bueno, pues en mi caso, finalmente, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia, a todos los que nos honran con su presencia, la camarera de la hermandad y de la patrona de nuestra ciudad, de muchos años, o sea que sin conocerla habías acertado que podría estar, pues ahí está, nada más y nada menos que la camarera, emplazándoles para el próximo martes, día 10 del presente mes de marzo, para asistir a la toma de posesión como académico correspondiente de nuestra academia, del ilustrísimo señor don Rafael Padilla González, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz, y cuyo discurso de ingreso se titula Verdad y Fe en el mundo de hoy. La presentación del recipiendario estará a cargo del académico de número de esta Real Academia, ilustrísimo señor don José Luis García Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz.
Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos los presentes.